Bien, señores, continuamos con los comentarios. Son las 8:15. Buenos días, José La Luz, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a mis compañeros y compañeras. Buenos días a nuestra maravillosa audiencia local e internacional. Bueno, empezamos la semana después de este largo feriado de Semana Santa o por la Semana Santa. Y antes de empezar mi comentario, yo quiero dedicarle el programa de hoy, mi participación en el programa de hoy a mi amiga y hermana Judith Stephen, que está en el país compartiendo con sus familiares, y a Helen Hill, nuestra ex productora de contenidos aquí en Sol de la Mañana, con quienes estuve conversando durante el fin de semana. Las quiero mucho, a las dos peleamos, pero las quiero mucho, de verdad. Les deseo lo mejor. Señores, el desborde que vimos durante la Semana Santa, ojalá que no tenga un impacto en las estadísticas determinantes del COVID, las 5 estadísticas que nosotros citamos cada vez que tenemos la oportunidad. Pero es entendible que la gente, cuando le dieron la oportunidad de expresarse en libertad, aún con las limitaciones del toque de queda, lo hicieran, porque es que teníamos un año y pico encerrado. El año pasado la República Dominicana vivió una Semana Santa encerrado, y esa no es nuestra cultura. Nuestra cultura es la calle, ¿no? Expresarnos libremente en los espacios públicos, y eso yo creo que ha llegado a un extremo, esa cultura, que en algún momento tendremos que detenernos a revisar y a corregir. Por lo menos yo lo hice cuando estaba diseñando seguridad perimetral. En seguridad perimetral ningún colmadón puede vender romo para consumo. No lo puede vender. Si quiere vender romo para consumo, tiene que ser en un establecimiento cerrado para adultos, que entre con determinación el que quiera beber romo. No puede beber romo y exponer el consumo de alcohol en la calle. Ninguna sociedad que aspire a una condición de paz puede hacer eso. Yo soy un promotor de la legalización de las drogas. Yo creo que después de haber estudiado muchísimo esto por más de 10 años, creo que lo que más le conviene a la sociedad es la legalización de las drogas blandas, como hizo Nueva York ahora con la marihuana, pero no de la promoción. Yo no estoy de acuerdo con que se promueva la droga. Entonces, un colmadón vendiendo romo a las 12 del día, cuando los muchachos vienen de la escuela, lo que está haciendo es induciéndolo al consumo de alcohol, y cuando le mete un dembow o una bachata como complemento, eso es terrible. Pero la gente sentía esa necesidad de expresarse y lo hicieron. Boca Chica era una cosa terrible el viernes, terrible, y el sábado. De hecho, se denunció que estaban cobrando 500 pesos por un parqueo, señores. En Boca Chica, vean eso. Lo de Samaná, Punta Cana, todos los pueblos. Porque la gente tenía esa necesidad de salir a disfrutar su país cuando el clima lo permite. Y eso es lo que ocurre. Ojalá, repito, que ese desbordamiento social no impacte las estadísticas determinantes del virus. Que yo digo que si focalizaran la estrategia en los pacientes con perfiles de riesgo, el país pudiera volver a la normalidad total con los procedimientos de higiene, de distanciamiento y de mascarilla. Yo no voy a dejar la mascarilla porque a mí no se me quitaba una gripe. Y desde que empecé a usar mascarilla el año pasado no me ha dado ninguna. Me siento súper bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mantener mi mascarilla cuando esté expuesto. Ojalá que los proyectos de mascarilla inteligente que están en el laboratorio, que están en ensayo, lleguen pronto al mercado para tú tener tu mascarilla electrónica que pueda tratar el aire que aspiras y el dióxido de carbono que respiras. Eso es lo que yo quiero. Pero yo no voy a dejar de usar la mascarilla en lugares expuestos, porque ya me di cuenta de que la mascarilla tiene un impacto en la salud preventiva, señor. Y una gripe te quita 3 y 4 días de productividad, te desanima, te tumba. Yo me siento bien así.
Y a propósito de gripe, yo creo que el coronavirus nos va a dejar, porque no tengo duda que este año como pandemia el mundo lo va a superar, va a seguir gestionando el coronavirus como un virus más, pero no va a seguir arrinconando a la población mundial. Hay más de 200 vacunas en fase de desarrollo y creo que el mundo va a superar esto, pero el coronavirus nos ha dejado muchas lecciones importantes, nos va a dejar. Y yo quiero, en esta semana quizás, haga un comentario sobre las 10 lecciones que nos va a dejar el coronavirus, porque lo tengo esquematizado hace un par de semanas por ahí. Pero hay una lección que el presidente Luis Abinader y su equipo de gobierno deberían aprovechar ya de inmediato. Y es esa de la venta de alcohol en espacios públicos. Yo creo que ya la sociedad, eso es un patrón cultural. Entonces la sociedad está acostumbrada a beber romo en la calle. Y yo no tengo problemas con que en un día, como Semana Santa, como el Sábado Santo, eso se desborde. Ok, se desbordó. Pero en condiciones normales, las restricciones para la venta de alcohol en espacios públicos, yo creo que deben institucionalizarse. El gobierno debe aprovechar la oportunidad que generó el coronavirus y prohibir el consumo de alcohol en espacios públicos abiertos. Para mí, lo digo como especialista en materia de seguridad pública, después de dedicarle tanto tiempo a esto. De hecho, en el día de hoy voy a enviarle una carta al presidente Abinader. Le voy a enviar una carta al presidente Abinader porque lo que pasó con esa pareja de misioneros que venían de Villa Altagracia, eso es inaceptable en la sociedad actual del siglo XXI. Eso no puede pasar. Y yo recuerdo que el miércoles yo fui el que dio la noticia por aquí de esa muerte, pero cuando yo hice mi comentario todavía la sociedad no se había enterado de la muerte de los misioneros. Pero ese mismo día, el miércoles pasado, había salido el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos y Democracia y Medios de Comunicación en República Dominicana. Y en ese informe, el Departamento de Estado denunciaba los intercambios de disparos. En ese mismo informe, el presidente Abinader tiene que tenerlo en las manos con más detalle que nosotros. Y ese informe lo que indica es lo que viene indicando hace 15, 20 años, pero eso no viene de ahí. No. Cuando se dio a conocer esta lamentable tragedia, todo el mundo atacando al jefe de la policía, yo dije, no tiene sentido. Pueden quitar al jefe de la policía mañana y se va a resolver el problema con eso. Eso es absurdo pensar así. Quizá una gente común que esté concentrada en sus tareas propias puede llegar a una conclusión así, pero el que está metido en esto, en medio de comunicación, trabajando en formación diaria, no puede pensar así. No, porque eso es como el alcohol, como el consumo de alcohol en la calle. Eso es un patrón cultural, una huella, un callo. O sea, el mismo comportamiento de los policías frente a la pareja de misioneros que le entraron a tiro, que si no hubiese sido una pareja de misioneros y hubiesen sido muchachos de barrio, les tiran una pistola y le tiran una onza de cocaína. Y le ponen la etiqueta de narcotraficante. Y ya hay un intercambio de disparos. Es un intercambio de disparos. Porque los intercambios de disparos el Ministerio Público no lo investiga. Lo investiga la misma policía que crea una comisión. Como el pelotero que mataron tratando de fugarse de la cárcel de San Pedro, el cubano. Que si no por un video que una gente graba, lo mata moralmente también. Y eso lo hace la policía. ¿Y por qué la policía actúa así? Y esto es lo importante. ¿Por qué la policía actúa así? Es el mismo comportamiento de Santana. Es el mismo comportamiento de Santana. ¿Quién fue que empezó a matar gente aquí después de la creación de la República al margen de la ley?
Pedro Santana es el mismo comportamiento. Ya tenemos una sociedad con reglas, con normas, en la cual yo no tengo ningún problema con que se discuta la pena de muerte. Ningún problema. Yo no veo ningún problema con que como sociedad nosotros, al margen de los pactos internacionales que hemos suscrito, no. Hay gente que si tú lo sueltas, va a ir contra la sociedad. Si lo metes preso, va a conspirar contra la sociedad. La sociedad en su conjunto decidió quitarle la vida a esa persona. Yo no veo ningún problema con eso. Sí se discute legalmente. Y si se aprueba en la Constitución. Pero la Constitución dice en su artículo 37, ese artículo chatarra que metió la iglesia ahí, para prohibir el aborto absolutamente. Ese artículo también dice que aquí la pena de muerte no se puede aplicar bajo ninguna circunstancia. Hoy, ¿por qué la policía aplica pena de muerte? Porque eso es una pena de muerte. A los que vinieran en ese carro pudieran ser las hijas mías o las hijas de Abinader. Venían en ese carro, se iban a morir. ¿Por qué? Es la misma cultura. La policía identificó a esos tipos como enemigos y hay que eliminarlos. Igual que Santana hizo con Duvergé o con María Trinidad Sánchez. Es lo mismo. O con Francisco Rosario Sánchez. Es lo mismo. Y esa práctica de matar al margen de la ley con una actitud delincuencial, esa práctica, después de Santana, la siguió Lilis. Y Lilis era el resumen, la mezcla de Santana y Báez. Era asesino y ladrón. Y después la misma práctica de Lilis la continuó Trujillo. Y Trujillo resumía a Lilis, a Santana y a Báez, los tres. Y después de la práctica de Trujillo la continuó Balaguer. Y Balaguer resumía en su comportamiento a Santana, a Báez, a Lilis y a Trujillo. Es lo mismo. Tienes que sentarte a estudiar esto con un criterio científico para darte cuenta de que hay un patrón. ¿Y quién hizo la Policía Nacional? Trujillo, 1937. ¿O es la única policía que nosotros hemos tenido? No. Nosotros hemos tenido 5 policías. Francesa, española, trinitaria, porque los trinitarios y el Partido Azul tenían un tipo de policía municipal. ¿Y nosotros con cuál policía nos quedamos? Con la de Trujillo, 1937. Y por eso yo digo que es el mismo patrón que el presidente Abinader tiene que romper o comenzar a romper. Porque los recursos humanos de la policía en el 99% no tienen nada que ver con eso. Esos son grupos especiales dentro de la policía que se dedican a eso, que están para eso. Por eso, si esto se va a juicio, a fondo, se van a identificar otras responsabilidades. Porque no es verdad que esos muchachos policías estaban actuando solos. No porque nadie se va a tirar esa vaina solo. ¿Por qué lo identificaron? Porque el caso se hizo viral. Pero si no, no lo identifican. Es la patrulla que mata gente aquí. Son las patrullas. Y nosotros en los medios de comunicación colaboramos de una vez, muerte de la risa. Una patrulla mató anoche 2 delincuentes en la zona oriental de Santo Domingo. Una patrulla lo mató. Y yo puedo traer cientos de casos de notas de prensa que hacen eso. Una patrulla. Los delincuentes murieron al enfrentar la patrulla y eran activamente perseguidos. Eso es lo que dice toda la nota de prensa, el 99%. Este caso se hizo viral y ya hubo que identificarlo. Pero esos muchachos, cuando lo lleven a juicio y lo interroguen, va a decir, no, yo estaba, a mí quien me dio la orden fue fulano, y fulano va a decir, a mí quien me dio la orden fue fulano, porque es una cultura que empieza con los santanistas en 1844. José, y eso es así, lamentablemente. José, ¿tú sabes quién fue abogado en el primer proceso? ¿Quién actuó como fiscal en el primer proceso contra Antonio Duvergé? ¿Quién? Francisco Rosario Sánchez. Ok, entonces, como tú acabas de decir que no hubo proceso en esos casos, es bueno tomar eso en cuenta. No hubo un solo de esos casos. Bueno, no hubo un solo de esos casos que no tuviera proceso. Ahora, que tú estuvieras de acuerdo o no. Igual que el del hijo de Duvergé. Todos fueron un proceso. O la condena del chiquito. Todos fueron a proceso. Del niño pequeño todos, para que lo mataran cuando todos pasaron por proceso. Ninguno fue una orden.
Entonces Claro, no apoya la pena de muerte, porque lo que pasa es que existía la pena de muerte. Sí, entonces existía. Oye, ¿cómo mataba a Santana? Existía la pena de muerte. Es decir, no hubo un solo caso de eso que no fuera un proceso. Independientemente, no hubo un solo caso que no fuera un proceso. Santana mataba con escuadrones de la muerte. Eso lo autorizaba un tribunal, José. Escuadrones de la... Bueno, Santana manejaba todo. Todo lo manejaba. Pero los actores que participaban... Todo lo manejaba Santana. Si estamos hablando de historia... Si quedar con esos argumentos si estamos hablando de historia... Si estamos hablando de historia, hubo proceso. Ahora, si estamos hablando de opinión... De que fueran justos o no. Quita los procesos. Justos o no. Nosotros no estamos diciendo que sea proceso dirigido por Santana. Yo no soy un proceso. Los estados alguien lo dirige. Ok, pero está bien, déjame que se termine. No había proceso cuando Balaguer. No, al que mataban. No hubo proceso para asesinar gente en la calle. No había proceso cuando Balaguer. No hubo proceso. Claro que para asesinar a Orlando Martínez no hubo proceso. Para asesinar. Y lo judicializaban. Bueno, judicializaban, pero no para eliminar físicamente a un adversario. Cuando no había proceso, claro que había proceso. Lo que pasa es que era controlado por ellos todos, señores, pero por Dios, en el 1994 aquí, cuando es que se crea el Consejo de la Magistratura, y Balaguer nunca lo invocó, es el PLD que crea la justicia de este país, independiente, señores, en el 96, siendo minoría en el Congreso. Siendo minoría en el Congreso es el PLD que... Pues no es el PLD entonces que la crea. Quien la creó, quien la creó fue la mayoría PRDista. La mayoría PRDista fue que aprobó la ley, claro, en coordinación también con Leonel, que era el presidente. El Consejo, discúlpame José, el Consejo, porque la historia eso no lo creó el PLD porque le surgió. Fue un consenso de los grupos políticos, incluyendo a Balaguer, que era parte en ese momento. Amable Aristicastro presidía el Senado. Es decir, vamos a contar la historia como es. Escúcheme, oiga lo que voy a decir. Aquí en la crisis del 94, cuando Balaguer le roba las elecciones a Peña, vino a Estados Unidos y forzó un pacto que se llama Pacto por la Democracia. Y del Pacto por la Democracia es que surge la figura. Sí, pero entonces no diga que fue el PLD, fue un consenso de los grupos que aceptaron la intervención y el apoyo. Escúchame. En el 94 se crea el Consejo de la Magistratura, pero no se convoca. Se convoca 2 años después por primera vez. Lo hace el PLD en minoría. Hay que decirlo. Hermano, pero cuando lo hace, es decir, no lo crea el PLD, sino la construcción, porque tenía que convocarlo. Está bien. Es decir, incluso el pacto incluía convocarlo después. Acaba de dar un espaldarazo, ¿cómo? Impulsando la independencia, aunque sea en términos nominales del Ministerio. Eso es así, no hay que ser mezquino ni resentido. Hay que decir las cosas como son. Entonces fue el PLD, Leonel y Danilo, cuando actuaban como Batman y Robin, impulsaron la justicia dominicana, porque hay que negarlo, y yo me vivo matando con ellos, pero yo no tengo resentimiento aquí adentro, no me importa. Ahora, yo lo que sé es que la conducta de matar gente al margen de la ley empieza con Santana. Eso sí yo lo sé. Y sigue con Lilis, eso sí yo lo sé, y con Trujillo, y con Balaguer, eso sí yo lo sé. Y sé que la policía que está ahí es la de 1937, porque nadie ha tenido los cojones de cambiarla, porque están llenos de miedo, de diferentes tipos de miedo y de ignorancia, no estudian. Y por eso pasa lo que pasó con esa pareja de misión. La policía puede jugar otro rol, y se le puede dar otro rol. Eso dice seguridad perimetral. Pero hay que estar matando a nadie, obviamente. Lo que pasa en este país es que la seguridad está orientada a la persecución. Orientada a la persecución. Y la seguridad no puede estar orientada a la persecución. La persecución tiene que ser la excepción en cualquier modelo inteligente de seguridad. La norma en los modelos modernos de seguridad es la prevención. ¿Para qué? Para que el delito no se produzca. Lo mismo que la salud. Lo mismo que la salud. Nosotros tenemos que ser intensivos en salud preventiva y familiar para que no se produzcan los picos de enfermedades, porque la enfermedad, como la inseguridad, sale más cara que la prevención en materia sanitaria o en materia de seguridad pública. Y ese es el tema, ese es el desafío.
reorientar la política de seguridad a la prevención para no tener que perseguir y matar a nadie. Siempre habrá gente que va a entrar en conflicto con el Estado y estamos claros en eso, pero no puede ser la norma. Y termino reiterando esto. Tengo lista la carta, se la voy a enviar al presidente Abinader. Quizá no se acoja todo lo que dice en ella. Seguridad perimetral tiene 119 artículos, pero con que se haga un 20%, yo hago una fiesta. Si se coge un 20% de lo que dice ahí, hago una fiesta. Porque yo sé que con el 20% de lo que dice ahí, con el 20%, nosotros podemos cambiar, empezar a cambiar el modelo. Y termino diciendo, atención, presidente Abinader, aproveche las lecciones que nos deja la pandemia. En un año de encierro, la gente dejó de beber romo en la calle. Aproveche esa coyuntura, móntese ahí y dictamine por decreto, porque la ley existe, por decreto, reafírmelo o mande al Congreso una ley, al Congreso que usted controla, o nórmelo como usted quiera y prohíba el consumo de alcohol en espacios públicos abiertos, y ya estaremos ganando una parte importante del juego a la inseguridad en la República Dominicana. Cambio y fuera.